Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Doy gracias a Dios por poder entrar en sus hogares para llevarle unos nuevos ejercicios espirituales de San Ignacio. Imagínense que dividimos los ejercicios de San Ignacio en dos partes, por la mitad. Una primera mitad es esta que vamos a tener ahora, en que vamos a hacer énfasis en lo que es la oración, tanto oración reflexiva como oración de contemplación. Y luego, más adelante, una segunda parte, también de 5 días, en que vamos a ver todo lo que es el discernimiento y el arte de tomar elecciones, de tomar decisiones en la vida. Así que los invitamos ya a sumarse a todo este grupo. Vamos a hacer, para comenzar, como siempre, una invocación al Espíritu Santo. Esta vez la hacemos cantada, todos ustedes pueden escuchar, si se lo saben, lo van cantando, y eso hace que estemos ya bajo la luz del Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista que nos va guiando en toda esta experiencia. Escuchemos. Empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven, Espíritu Santo, creador, que alienta la vida, ven, agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Más dentro de mí que yo mismo, me habitas, Espíritu de amor. Me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven, Espíritu Santo, creador, ven, fuego que alienta la vida, ven, agua que limpia y nos fecunda. Del polvo me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón, el rostro de Cristo el Señor. Ven, Espíritu Santo, creador, ven, consolador de los pobres. Espíritu Santo, Espíritu Santo, el fuego que alienta la vida. Ven, agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Después de esta hermosa invocación, que ya nos inspira tanto para comenzar el retiro, vamos a comenzar un poquito de qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio. Quizás algunas personas ya lo saben, pero algunas nunca lo han hecho.
Vamos a ver un pequeño PowerPoint muy breve en que se nos explica con muchas comparaciones, con muchas imágenes y con frases del propio San Ignacio qué son los ejercicios espirituales. ¿Qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? Vamos a verlos a través de algunas imágenes y siguiendo justamente la definición que el mismo San Ignacio nos da de qué son estos ejercicios espirituales. Pasemos entonces a ver las imágenes. Noche de entrada. Casi siempre resulta difícil entrar de golpe en los grandes temas de los ejercicios. Este paso necesita de un puente, algo que nos ponga en onda. Bueno, es una entrada muy sencilla. Ciertamente estamos preocupados por las cosas que estamos viviendo, especialmente por esta epidemia de coronavirus, y nos va a costar trabajo entrar en estos temas de tipo religioso, acercarnos a la persona de Jesús. Esta noche de entrada va a ser como una transición para poder dar ese paso y salir un poco de nuestras distracciones. Hemos venido a un encuentro. He venido a encontrarme con alguien, con Dios, con Jesús. El escenario en el cual se va a desarrollar ese encuentro tiene 3 dimensiones o 3 polos o extremos. Primero, Dios. Segundo, yo mismo. Y tercero, el mundo. Estas 3 dimensiones las vamos a considerar durante todo el retiro, pero fundamentalmente es bueno aclarar que el retiro es un encuentro con alguien, con un ser personal, Dios en la persona de Jesús. ¿Qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? La definición del mismo Ignacio es la siguiente: por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras actividades espirituales según adelante se dirá. Esto aparece en la anotación número 1 que pone San Ignacio. Vamos a especificar más lo que dice esta imagen. Fíjense que salen diferentes formas de orar, diferentes maneras de orar. Está examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar vocalmente, es decir, con las palabras, orar mentalmente, con la imaginación, y otras actividades espirituales. Como ustedes ven, aparecen muchas formas de orar que ustedes van a ir aprendiendo a medida que avancemos en los ejercicios espirituales. Veamos la siguiente imagen. Sigue Ignacio definiendo, porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. O sea que en este momento Ignacio compara los ejercicios espirituales con los ejercicios físicos, ¿no? Caminar, correr, saltar. Por eso vamos a ver, especificar más esta segunda imagen. Notar diferentes actividades o pasos o diferentes etapas. Las imágenes nos ponen un campesino preparando la tierra porque tiene mucho paralelismo. Preparar y disponer el alma, ese es el número 1. Número 2, quitar de sí todas las afecciones desordenadas, todo aquello que me amarra, que me impide ser libre. Y número 3, después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina. Todavía Ignacio tiene otras definiciones en esta primera parte de los ejercicios, en las anotaciones. Vamos a ver esta imagen que nos da otras definiciones. Dice, ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Aparece en la imagen esta señora que está haciendo muchas actividades al mismo tiempo. Hay que ordenar la vida, ordenar esas actividades para poder entrar en esta experiencia de encuentro con el Señor.
La siguiente imagen continúa explicando lo que son los ejercicios. En esta nueva definición del mismo Ignacio aparece vencerse a sí mismo, o sea, vencer todo aquello que en mí sea una afección muy grande, que me domina, que me arrastra, algo que se ha metido en mi corazón y que no es Dios. Ordenar mi vida, ordenar la vida. Generalmente todos tenemos la sensación de que necesitamos poner orden en la vida y sin dejarse dominar por ninguna afección desordenada. Esta muchacha aparece pegando en un pizarrón papelitos donde están todas sus actividades y está justamente tratando de ordenar su vida. También nosotros, ustedes y yo, tenemos que ordenar la vida. Pasamos a la siguiente imagen. Hay 3 comparaciones sencillas que nos explican un poco qué son los ejercicios espirituales. Y esta es la primera, son un camino que se abre delante de nosotros, que nos invita a caminarlo. Un camino donde hay etapas que uno no puede saltar, porque si salta una etapa, pierde algo y después no entiende lo que sigue. Pero entramos en un camino, estos 3 días de ejercicio van a ser un camino de encuentro con Jesús. La siguiente imagen, otra comparación. Los ejercicios espirituales son un desierto. ¿En qué sentido un desierto? Un desierto porque nos quedamos solos delante de Dios. Usted lo puede hacer en su casa, con su familia, donde quiera que esté viviendo, pero es necesario un momento de soledad. O sea, los momentos de meditación, los momentos de oración, tienen que ser momentos de mucha soledad. Evidentemente ustedes tienen obligaciones diarias que hacer, cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa, atender los niños, eso hay que seguirlo haciendo. Pero en el momento preciso en que empiezo la oración, en que me pongo en comunicación con Dios, tiene que haber un momento de desierto, de soledad, de silencio, como cuando Jesús se fue al desierto a orar. Y la tercera comparación, los ejercicios son como una montaña. Evidentemente una montaña que hay que subir, como cuando uno escala a una montaña. A mí de joven me gustaba mucho escalar montañas. Hay que hacer un esfuerzo, no se pueden saltar etapas, hay que ir paso a paso, con cuidado de no resbalarse y de no caerse. Vamos a subir esa montaña de los ejercicios con Jesús. ¿Quién es el creador de los ejercicios espirituales? Bueno, el creador en el fondo es el Espíritu Santo, pero la primera vez que se practicó lo hizo este hombre que aparece en pantalla, Ignacio de Loyola. Esto es un cuadro porque cuando él murió todavía no había fotografía, pero refleja bastante bien su rostro. Vamos a tener varias etapas. El día de llegada, es decir, esta misma noche, vamos a ir entrando en el proceso, a ponernos en un ambiente de silencio y oración, y sobre todo ponerme en las manos de Dios al comenzar. Dios es el que va a guiar todo este recorrido y es importante que estemos en sus manos. Las anotaciones son 20, las resumo muy rápidamente, leo y personalizo lo que se refieren a los ejercicios. El fin de todo este proceso es hallar la voluntad divina. Segunda, no se trata de saber, sino de gustar, de saborear. Tercero, la reverencia. No estoy pensando sobre Dios, sino que voy a estar hablando con Dios. Cuarto, es un proceso personal. No debo compararme con el de otros. Quinto, mi actitud de ofrecerme con libertad a Dios. Mucha libertad delante de este camino, que Dios pueda actuar en mí. Sexto, debo prepararme una experiencia de combate interno. Siempre va a haber algo de lucha. Duodécima, la fidelidad a los tiempos de oración. Una vez que usted reservó su tiempo de oración, no lo cambie por nada. 13ª, la fortaleza y la resistencia en la desolación, esos momentos en que no encuentro a Dios. 14ª, no hacer proyectos si no son invitaciones claras de Dios. O sea, no ponerme yo a inventarme proyectos, sino ver realmente qué es lo que Dios me está pidiendo.
15, el acompañante es una ayuda. Dios es mi referente central. 16, la generosidad en la búsqueda de Dios hasta hacer lo contrario de lo que el enemigo me pide. 17, tener mucha transparencia con la persona que acompaña. Y la 20, la última, desembarazarse, dejar todo mi tiempo para Dios. Ignacio también nos sugiere algunas actitudes para hacer bien los ejercicios. Son como consejos prácticos que podemos practicar. Aquí aparece confianza, o sea, un acto de confianza en Dios. No hay que ponerse tenso, Dios es el que va guiando el proceso. Mucha paz, no dejar que entre en mí la intranquilidad, la falta de serenidad, sino confianza que me da paz. Oración es fundamentalmente un tiempo de oración, de encuentro muy devoto con el Señor. Docilidad, dejarse llevar por la persona que propone los ejercicios y especialmente por el Espíritu de Dios, que es el que nos está guiando. Soledad, quedarme a solas con el Señor. Silencio, hacer silencio exterior, pero también silencio interior, no andar divagando. Actitud de escucha a Dios. Es una actitud que en la vida diaria no aparece mucho, pero es bien importante irla desarrollando. ¿Cuáles son los puntos de referencia de un retiro ignaciano? Fundamentalmente son dos: la Biblia, escrita por el pueblo de Israel durante varios siglos, y un librito pequeño que se llama Ejercicios Espirituales, que es el libro que escribió San Ignacio a partir de su propia experiencia. La última imagen, considerar cómo Dios nuestro Señor me mira. Aparece en el número 75 de los ejercicios. Es una imagen preciosa e importante. Cuando usted empiece su oración, usted levanta el corazón a Dios y recuerda que Dios me está mirando. Dios me está mirando con cariño, con amor. Dios quiere más que yo pueda hacer bien este camino, quitando de mí todas las distracciones que puedan surgir. Comience siempre su oración con esta idea: Dios me está mirando. Bueno, y después de esta introducción, vamos a entrar ya directamente en la primera meditación de este retiro. Esta meditación es para esta primera noche. En los días siguientes va a haber 2 meditaciones diarias, más otras actividades que pronto vamos a decir. Esta meditación de hoy tiene una frase de entrada que dice: hoy quiero hospedarme en tu casa. Esa es una frase de Jesús que le dice a Zaqueo, pero nosotros la vamos a tomar como dicha a nosotros. Hoy Jesús quiere hospedarse en tu casa. Este está tomado de un texto del Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, que es el texto del gran Zaqueo. Como siempre, ustedes pueden tener a mano una hojita semejante a esta que yo tengo, que se les va a mandar también por los medios electrónicos. En el número 1 de esta hojita aparece la palabra preparación. Preparación, o sea, tenemos que prepararnos, disponernos, para no entrar en el retiro así de la nada, ¿no? Sino poco a poco ir preparando el corazón para un encuentro con Dios. Porque a veces venimos de un mundo muy agitado, de situaciones difíciles, y nos hace falta como ir entrando suavemente en lo que es el retiro. Esta preparación significa un momento sobre todo de relajación corporal. Ya muchos de ustedes saben cómo hacer esta relajación porque han hecho las oraciones guiadas. Podemos relajarnos a partir de respiración, a partir de tomar conciencia de las partes del cuerpo, a veces pues cantando una pequeña canción, bajito, pero vamos poco a poco como relajando el cuerpo, relajando el espíritu y nos vamos concentrando. Y vamos a caer en la cuenta de que estamos en la presencia de Dios. Esto es muy importante. San Ignacio nos dice que antes de entrar en la oración, imaginemos por un momento que Dios nos está mirando. Dios nos está mirando, a usted, a mí, a todos los que estamos conectados con esta experiencia.
No nos está mirando, como nos decían cuando éramos niños, Dios te está mirando, Dios te va a castigar. No, es todo lo contrario. Dios te está mirando con amor, te está mirando con alegría, porque se siente feliz, se siente contento de que tú estés haciendo esta experiencia. Dios te está mirando con cariño. Siente sobre ti esa mirada cariñosa, déjate querer por Dios, porque vas a entrar justamente en una comunicación muy cercana con Él. San Ignacio también nos pone en los inicios de una oración una petición. Él nos dice que pidamos qué gracia queremos alcanzar. Y en este caso la gracia está tomada del Evangelio que vamos a leer, en que Jesús se va a hospedar a casa de Zaqueo. Entonces lo que le pedimos al Señor es, Señor, ven a hospedarte en mi casa, como hiciste con Zaqueo. Es muy importante en este retiro online dejar que Jesús entre a mi casa. Esta es una manera de comenzar el retiro. Este día, esta noche y los días siguientes Jesús va a estar en mi casa, va a estar contigo todo el tiempo. El número 3 en la hojita que tienen es el texto que vamos a leer, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Y dice así: Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Bueno, interrumpo la lectura para decirle que Jericó es una de las ciudades más antiguas de la tierra. Es antiquísima, tiene una historia muy larga. Está en un valle, en medio de un gran desierto, y es una de las puertas de entrada para subir a la ciudad de Jerusalén, que está en una colina. Yo pude visitar Jericó varias veces y es encantador estar allí sabiendo que tiene tanta historia, ¿no? Bueno, Jesús entra en Jericó y va pues atravesando la ciudad. Y allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos. Los publicanos son cobradores de impuestos, los tax collectors, son personas que a nadie le caen bien, y más en esta época porque los publicanos eran judíos que trabajaban para los romanos, para el pueblo invasor, o sea, cobraban impuestos para los romanos, siempre estaban protegidos por soldados romanos y la gente los odiaba porque eran traidores a la patria y los odiaba porque robaban mucho, cobraban más de la cuenta, presionaban mucho a la gente para que pagara y a veces los castigaban fuertemente. Y Zaqueo no solo era publicano, sino que era jefe de publicanos. Por eso era tan rico. Este Zaqueo, dice el Evangelio, él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Esto es muy curioso, este Zaqueo tiene un deseo grande de conocer a Jesús. No nos dice el Evangelio por qué había en su corazón, porque ese deseo quizás lo había oído predicar, quizás le habían contado los milagros que hacía, las conversiones que provocaba. El caso es que algo le estaba moviendo. Y por esto pues sale de la casa, pero cuando llega hay una gran multitud que ya como que ha bloqueado toda la calle. Y él, bueno, intenta empinarse sobre los pies, empujar por aquí, por allá. El caso es que se da cuenta que no va a poder ver a Jesús porque es muy chiquitico de estatura. Y entonces se le ocurre una cosa, se adelanta, va a un sitio por donde va a pasar Jesús, donde todavía no hay gente. Y se sube en un sicómoro. El sicómoro es un árbol que tiene ramas muy bajitas y es bastante fácil subirse. Pero imaginen este hombre rico, con una vestidura elegante, quizás incluso con un guardaespaldas, subiéndose en un árbol como si fuera un adolescente, ¿no? Quizás mucha gente se reía de él, pero miren a Zaqueo subiéndose a un árbol, ¿qué le pasa, no? Era un poco ridículo ver ese hombre adulto con esas vestiduras subiéndose a un árbol. Pero eso muestra un poco el interés que Zaqueo tenía de ver a Jesús. Sigue el Evangelio. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Fíjense qué interesante. Zaqueo se subió para ver a Jesús, pero fue Jesús el que lo descubrió a él. ¿De qué manera? Bueno, Jesús seguramente descubrió el interés tan grande que tenía este hombre por encontrarse con él,
al verlo subido en el árbol, descubrir que era un hombre rico. Y Jesús es el que lo mira a él. Jesús levanta la mirada y lo mira. Incluso le habla. Imagínense la sorpresa de Zaqueo, de que Jesús le habla. Y le habla para decirle, hoy tengo que alojarme en tu casa. O sea, Jesús mismo se está invitando a casa de Zaqueo. Qué emoción tan grande tiene que sentir Zaqueo en ese momento. Qué regalo tan grande le está haciendo Jesús delante de todo el pueblo, ¿no? Jesús se va a alojar en su casa. El que se siente odiado por la gente, pues Jesús va a su casa. Bueno, bajó rápidamente y lo llevó hasta su casa con mucha alegría. En el verso 7 dice el Evangelio, al ver esto todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. O sea, la gente no podía entender cómo Jesús, que es un hombre santo, un hombre de Dios que hace milagros, se vaya a alojar en casa de un pecador. Esto se va a explicar después más adelante, pero la gente estaba un poco escandalizada. No les gustó este gesto de Jesús. Bueno, en el verso 8 se supone que ha pasado un tiempo. Jesús entró a casa de Zaqueo, posiblemente algunos de sus discípulos iban con él. Se supone que se asearon un poco, se sentaron a la mesa, hablaron muchas cosas. Posiblemente Jesús cuestionó muchas cosas a Zaqueo, ¿no? El ansia de riqueza, la manera de tratar a los más pobres, cómo los presionaba, el acumular tanto dinero, el engañar a tanta gente. O sea, de alguna manera, ya sea con parábolas, con indirectas, Jesús le fue descubriendo a Zaqueo toda una vida de errores, de pecados, de faltas. Porque en el verso 8 ya Zaqueo aparece convertido. Dice el verso 8, Zaqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Bueno, lo que está diciendo Zaqueo es muy fuerte. O sea, le va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. O sea que ya en ese momento su fortuna se va por la mitad. Perdió la mitad. Pero además, si alguien ha engañado, le voy a dar 4 veces más de aquello con que le he engañado. Yo diría que ahí prácticamente se le va la otra mitad. O sea que Zaqueo en este momento de la conversión está renunciando a todos sus bienes. Va a empezar una vida nueva. Ha conocido algo más grande que todo su dinero, que es la persona de Jesús. Y aquí habla Jesús en el verso 9. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y aquí está la clave de este pasaje. La gente no entendía por qué Jesús iba a casa de un pecador. Y aquí lo explica, el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Jesús, vino, enviado por el Padre, ¿a qué? A buscar y salvar lo que estaba perdido. O sea, vino especialmente por los pecadores, por los alejados, por los que han perdido el camino. Y por eso hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham. Y ahora aplicándote esto a ti mismo, piensa que hoy también llega la salvación a tu casa, porque Jesús hoy entra en tu casa. Los siguientes puntos son 3 o 4 aplicaciones concretas que tú puedes después aplicar a ti mismo. Por ejemplo, el punto 4 dice, él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Trata de ponerte tú mismo en los pies de Zaqueo. Él tiene un gran deseo de ver a Jesús, no sabemos por qué, pero sin duda tiene razones importantes para ver a Jesús, porque ante las dificultades Él busca soluciones y encuentra soluciones. En este momento de tu vida, al comienzo de esta experiencia de ejercicios espirituales, pregúntate si tú también tienes deseos de ver a Jesús como los tenía Zaqueo. ¿Qué te mueve a ti? ¿De dónde nace tu deseo? ¿Qué buscas tú? ¿Qué buscas esta noche? ¿Qué buscas en este retiro? ¿Acaso una situación difícil que estás viviendo que te hace complicada la vida? ¿Algún problema familiar? ¿Algún problema personal? ¿Qué buscas en Jesús cuando le pides que se aloje en tu casa?
Piensa y ora sobre esto. El número 5 se detiene en la frase porque era de baja estatura. Este es el impedimento de Zaqueo. Era pequeño, de baja estatura, y no podía empinarse lo suficiente como para verlo pasar. Y ahora te preguntamos cuáles son tus impedimentos. ¿Qué es lo que te impide a ti? ¿Qué es lo que te bloquea a ti el encuentro con Jesús? Piensa en impedimentos exteriores, cosas físicas, cosas que impiden el encuentro, como situaciones, preocupaciones, tipo de trabajo, cosas que te impiden hacer silencio en tu vida, porque siempre te tienen entretenido en otras cosas. Pero también trata de nombrar cosas interiores que ocupan tu corazón y tu mente en este momento de tu vida. Y prepárate para apartarte de todo y aprovechar más. San Ignacio lo dice claramente en una anotación que aparece en el libro de los ejercicios. Dice, tanto más se aprovechará cuanto más se apartase de todos los amigos y conocidos y de toda solicitud terrena. Se aprovecha estos días para apartarte un poco de tus trabajos cotidianos, de tus amistades, incluso de tu familia, para poder dedicar tiempo al Señor. Estos momentos de oración son momentos de encuentro con el Señor. Cae en la cuenta los impedimentos exteriores, los impedimentos interiores, temores, dudas, resistencias. Reconócelos y preséntalos al Señor, que te invita a estar con Él, que te quiere y te conoce tal como eres y como estás ahora. Él quiere venir a tu casa por estos días, aviva en ti el deseo de encuentro con Jesús y no te preocupes mucho por lo que vas a decirle. Estos días son más bien para ahondar la amistad entre Él y tú. Escúchale primero y después habla todo lo que quieras. Otro punto para que te quedes después meditando es el que tiene el número 6 en la hojita por la parte de atrás. El punto 6 dice, Jesús lo miró. Bueno, aquí nos detenemos en este gesto especial de Jesús. Zaqueo quería ver a Jesús y resulta que Jesús es el que lo mira a él. La iniciativa siempre es de Jesús. Él es el que se acerca, Él es el que nos ve desde lejos, Él es el que nos llama. Piensa que Jesús te mira hoy a ti, como si tú estuvieras encaramado en el árbol. Jesús levanta la cabeza y te mira, te ve. No solo eso, sino que te habla y te dice, hoy quiero alojarme en tu casa. ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Qué espacio vas a abrirle en tu vivienda? ¿Le vas a abrir toda la vivienda o solamente un pedazo? Hay algo que te reservas. Frente a esta iniciativa de Jesús, la invitación es a abrir primero el corazón a Él, a encontrarte con Él, a dejarte interpelar por Él. Es lo que dice San Ignacio en la anotación número 15, que el ejercitador deje obrar al Criador con la criatura y a la criatura con el Creador y Señor, sin mediaciones. Bueno, el ejercitador en este caso soy yo. Mi misión es entregarte estos puntos para que tú puedas encontrarte personalmente con el Señor sin mediaciones. En este inicio de los ejercicios, nuestra disposición debe ser de entrega incondicional. Dice Ignacio, al que recibe los ejercicios, que es usted, mucho aproveche entrar en ellos con gran ánimo y libertad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. O sea, una anotación que nos invita a tener una gran libertad delante de Jesús, a ofrecernos completamente, a disponernos a estar con Él. El número 7 ya es el final y son sugerencias concretas para la oración. Está puesto en forma de preguntas o en forma de imaginaciones. Dice la primera, imagina toda la escena poniéndote a ti mismo en el lugar de Zaqueo. O sea, después que has leído el texto 1, 2, 3 veces, puedes cerrar los ojos, imaginarte la escena, pero ponte tú en el lugar de Zaqueo. Es una forma muy bonita de meditar y contemplar esta escena. Hay personas que les resulta fácil imaginar y lo pueden hacer, otras les resulta un poco más difícil. Por eso aquí aparecen algunas preguntas. ¿Deseas realmente ver a Jesús
encontrarte con Él. ¿Cuánto lo deseas? Mide tu deseo a ver si es grande o es pequeño o es mediano. ¿Qué obstáculos te sientes capaz de vencer para lograr este encuentro? En otras palabras, ¿a qué árbol estás dispuesto a subirte para ver a Jesús? La siguiente, en algún momento de la visita a casa de Zaqueo, Jesús le dejó saber sobre las dificultades que le impedían ser su discípulo de Jesús, su ansia por el dinero, su presión sobre los pobres, sus trampas, sus robos en el cobro de impuestos. Deja que Jesús te diga a ti también los impedimentos que existen en tu vida, acciones, actitudes que te alejan de Él. Deja que el mismo Jesús te los vaya diciendo. La siguiente, en el curso de la conversación, Zaqueo se convirtió, se puso de pie y expresó los cambios que iba a hacer en su vida. Recuerden el texto concreto cuando él dice: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien le daré 4 veces más. Fíjense que es como un statement, una afirmación muy firme que él hace, y lo hace ya como si ya lo hubiera hecho, lo dice en presente, ¿no? Tú también puedes expresar de alguna manera, en voz alta o por escrito, qué cambios quieres hacer en tu vida a la luz de este pasaje. ¿Qué cambios quieres hacer para poder ser realmente un discípulo más de Jesús? Y puedes escribir una especie de propósito, reforma, manifiesto que exprese esta conversión. Y ahora, como pide San Ignacio, tú quedas en silencio delante de Jesús, cara a cara con Él. Deja que Él te hable al corazón y háblale tú también desde tu corazón. Te quedas con Dios, que puedas encontrar en Él mucha alegría, mucho consuelo, mucha luz para tu propia vida. Después que hayas orado todo este rato de oración, puedes despedirte del Señor rezando un Padre Nuestro o rezando el Anima Christi, una oración muy antigua. Que el Señor te bendiga y puedas sacar mucho provecho de esta meditación. Amén.